Un negocio totalmente expandible y duplicable. Ahora te diré una verdad fundamental acerca de las redes de mercadeo, que tal vez te sorprenda. Las redes no son un negocio para gente que tiene facilidad para las ventas. Unos capítulos atrás, prometí que John nos hablaría más al respecto, y ha llegado el momento de hacerlo. Robert. John, ¿estarías de acuerdo en que la gente más exitosa en las redes de mercadeo no es necesariamente la que tiene una habilidad natural para vender? John. No solo estaría de acuerdo por completo. De hecho, añadiría que de cierta forma pasa lo contrario. Para que un vendedor por naturaleza tenga éxito en las redes de mercadeo, a menudo se necesita que en primer lugar olvide todo lo que sabe acerca de ventas. Muchos de los comerciantes en redes más exitosos que he conocido son entrenadores de vida, madres, líderes religiosos y maestros. Es decir, gente a la que le encanta contar historias y ayudar a otros. Las redes de mercadeo tienen que ver con compartir información e historias personales, no con ventas colosales. También implican preocuparse por el éxito de quienes invitas al negocio. Lo cual, por cierto, es muy positivo, porque de todas maneras, solo 1 de cada 20 personas es un vendedor nato. La clave del éxito en ventas radica en lo que puedas hacer. La clave del éxito en redes de mercadeo radica en lo que puedas duplicar. Robert. A veces cuando digo que este negocio no tiene que ver con ventas, la gente reacciona con escepticismo. Ajá, estás tratando de confundirme. Es decir, vender o compartir información, ¿no es más o menos lo mismo pero con distintas palabras? John. No es solo jugar con las palabras, y no se trata de confundir a nadie. Es un factor de duplicación que de manera muy dramática te muestra la enorme diferencia entre las ventas y las redes de mercadeo. Esto es lo que le respondería a la gente que lo cuestiona. Si eres vendedor asombroso con habilidades únicas, entonces te irá muy bien vendiendo, y seguramente tendrás un destino fatal en las redes de mercadeo. ¿Por qué? Porque aunque puedas vender muchos productos, la mayor parte de la gente que esté en tu red no podrá hacer lo mismo, y en consecuencia, la red no crecerá y morirá de forma prematura. Robert. Porque ahogaste el fuego demasiado pronto. John. Correcto. Lo he visto suceder muchas veces. En ocasiones, la gente talentosa y creativa comienza en las redes de mercadeo y de pronto se topa con un enorme muro de ladrillos porque cree que la forma de ser exitoso es usar su ingenuidad, talento y habilidades únicas para ser extraordinario. Pero no se trata simplemente de lo que puedes hacer, sino de lo que puedes hacer y que los demás puedan imitar. También he visto a algunas empresas cometer el mismo error de reconocer con demasiada vehemencia los altos niveles de ventas personales, en lugar de enfatizar más un trabajo didáctico colectivo que les permita a todos duplicar sus esfuerzos en el desempeño de otros. La clave radica en la habilidad de duplicar, no de ser un gran vendedor. Cuando las compañías de redes de mercadeo no logran entender esto, merman su habilidad para desarrollar e infundirle energía de manera continua a su motor de crecimiento, la gente que logra duplicarse a sí misma. Robert. Eso es fascinante porque cuando hablas de gente que trata de ser muy ingeniosa al respecto, ¿sabes a qué me recuerda? A la forma en que piensa una persona del cuadrante A, no del D. Cuando vives en el cuadrante A, tienes que ser a toda costa inteligente, creativo y único. Pero ¿de qué te sirve eso en el cuadrante D? Es como el beso de la muerte. Henry Ford no creó un imperio y cambió el planeta por medio de la construcción de un modelo de negocio basado en las habilidades y los talentos de sus trabajadores. Por supuesto, pudo haber contratado artesanos que construyeran los automóviles a mano. Estos habrían sido hermosísimos, e incluso Ford habría logrado vender algunos cientos de ellos. Pero no, lo que Ford hizo fue diseñar un modelo en el que la gente ordinaria pudiera participar con su tiempo y esfuerzo para producir millones de autos casi de manera simultánea. Ford pensaba como una persona del cuadrante D. John. A mí no se me habría ocurrido expresarlo de esa manera, pero es exactamente lo que pasa.
Y si quieres tener éxito en las redes de mercadeo, así es como debes pensar. Repito que lo que le brinda a los negocios de redes de mercadeo su verdadero poder no es lo que tú puedas hacer, sino lo que puedas duplicar. En otras palabras, necesitas construir tu negocio de tal forma que prácticamente cualquiera pueda copiarlo. ¿Por qué? Porque es indispensable que otros hagan lo mismo que tú. Es lo que más necesitas porque la duplicación será la clave de tu éxito. Retomaremos la conversación sobre la duplicación más adelante, pero por el momento quisiera hablar un poco sobre el término expandible. Herramientas de información para la expansión infinita. Ahora te presento otra forma de explicar lo que John nos acaba de decir sobre la importancia de la duplicación. El poder de tu negocio está en la capacidad de expansión. Decir que un negocio es expandible significa que puede operar a cualquier escala. Con frecuencia, este concepto representa el punto de quiebre de los empresarios. El mundo está lleno de gente que desea dedicarse a la actividad empresarial y logra crear negocios increíbles, siempre y cuando puedan mantenerse operando a una escala tan pequeña que ellos mismos puedan controlar todos los aspectos. Sin embargo, muy pocos empresarios logran entender la forma en que pueden diseñar su modelito de negocios de tal suerte que éste se puede multiplicar y replicar muchas veces sin que ellos, como directores, tengan que participar de manera directa. Este es el secreto de la genialidad que Ray Kroc mostró al crear el fenómeno de McDonald's. Él no buscó a un grupo élite de restauranteros talentosos con alto nivel de experiencia para que dirigiera sus operaciones múltiples. Más bien, diseñó la manera de incluir el alto nivel de experiencia en la operación. Eso es precisamente lo que también han hecho las empresas más inteligentes de redes de mercadeo. En lugar de tratar de reclutar solo a los oradores, presentadores y vendedores más hábiles, diseñaron la presentación del sistema mismo, a través de herramientas de información. Pero no sucedió de la noche a la mañana, como John lo explica. John. En los inicios de las redes de mercadeo, los practicantes se enfrentaron a un desafío muy grande. Aunque es verdad que cualquiera puede aprender a dar una presentación, no cualquiera puede dar una presentación efectiva. Esto significa que aunque en teoría cualquiera podía tener éxito en este negocio, no siempre sucedía así. Al principio los negocios confiaban en gente con grandes habilidades para ofrecer presentaciones, y buena parte de aprender el negocio radicaba en saber cómo hacer presentaciones grandiosas. Pero de la misma manera que sucede con las ventas, muy poca gente puede llegar a ser verdaderamente hábil para dar presentaciones profesionales e inmaculadas. Como era de esperarse, esto representó una limitación en la capacidad del negocio para crecer. Robert. Y ahí fue cuando aparecieron las herramientas para la presentación. John. Correcto. Hace muchos años se trató de hacer las presentaciones con folletos y libros de venta, y se tuvo algo de éxito. Aunque la persona promedio no necesariamente llega a ser un gran presentador, él o ella sí puede guiar a un prospecto con la ayuda del folleto o catálogo. Sin embargo, los folletos no son suficientemente atractivos para capturar el interés de alguien de la misma forma que una presentación en vivo realizada por un orador dinámico. En las pasadas décadas, ha habido un cambio profundo en la tecnología de la presentación. La explosión de tecnologías digitales logró emparejar el campo de juegos. Las herramientas digitales como discos compactos, DVD y medios en línea han hecho posible la recreación de una presentación en vivo con todas sus atractivas y dinámicas características. Me parece interesante, Robert, que hayas intitulado a este libro El negocio del siglo XXI, porque a pesar de que este modelo de negocios lleva varias décadas funcionando, apenas ahora comienza a notarse su potencial verdadero, y esto de lo que estamos hablando, la tecnología, es una de las razones para que eso suceda. En la actualidad, cuando inicias tu propio negocio de redes de mercadeo, no es necesario que te conviertas en un avesado orador en público. De hecho, si tratas de hacerlo, podría resultar contraproducente porque, repito, esa es una habilidad de alta especialización y, por tanto, no es fácilmente duplicable.
En lugar de tratar de entrenarte para ser orador y presentador experto, usa las herramientas que ofrezca tu compañía para que éstas hagan el trabajo por ti. Por si fuera poco, estas herramientas suelen ser económicas porque a la empresa le interesa que lo sean y porque la tecnología también lo hace posible. Los CD, DVD y presentaciones en línea de bajo costo, pero alta calidad, a menudo incluyen transmisión de audio y video. Todo lo anterior ha hecho posible que el sueño de una operación de redes de mercadeo verdaderamente democrática y expandible sea una realidad, con lo que se logra crear un modelo de negocios que les permite a muchos tener control y ser excelentes. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que a medida que vas construyendo tu negocio de redes, también estás construyendo un activo expandible. Dicho llanamente, significa que puedes llegar a tener un negocio tan grande como quieras. Antes de continuar, quisiera hacerla de abogado del diablo otra vez con John. Robert. John, tengo que hacerte la pregunta que suelen formular los escépticos cuando escuchan esta información sobre ser duplicable. Entonces, si en realidad no tienes que ser un gran vendedor y tampoco tienes que ser un gran orador o presentador experto, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué te necesita la compañía? John. Tienes que hacer redes. Por eso se llaman redes de mercadeo. Y para eso te necesita la compañía. Por eso es que te pagan. Como negociante en redes, lo que tienes que hacer en tu empleo, por decirlo de alguna manera, es conectarte con la gente, invitarla a probar los productos que a ti ya te gustan y leer la información que les darás. Después de eso, tendrás que hacer seguimiento. Luego, en cuanto decidan unirse al negocio, compartirás tu entusiasmo y experiencia, y les ayudarás a aprender a hacer lo mismo que tú. Una vez más te digo que hay herramientas digitales que pueden quitarte de encima el peso de tener que entrenar a alguien con profesionalismo. Tu labor es construir relaciones, conversar, explorar las posibilidades, llegar a conocer a la gente y ayudarla a entender de qué se trata el negocio. Así que hay partes de este negocio que las herramientas pueden hacer mejor que tú. Esa es la presentación y hasta cierto punto también el entrenamiento. Pero también hay partes que solo tú puedes llevar a cabo de una forma única, como lo que se refiere a la conexión humana. La idea central es esta. En las redes de mercadeo, eres el mensajero, no el mensaje. Ya pasaron los días en que tenías que cargar un voluminoso paquete de productos para repartir muestras, improvisar toda una tienda al menudeo en tu sala, o memorizar largas listas de características de productos y estadísticas financieras. Estamos en el siglo XXI, y en las redes de mercadeo de la actualidad, las herramientas se encargan de todo eso. Tu labor es conectarte con la gente e invitarla a participar. Y por cierto, esto no significa que tengas que aprender otras habilidades que no tengas. Solo necesitas desarrollar las que analizamos como parte del activo número 1. La habilidad de tener confianza en ti mismo, soportar el rechazo, comunicarte, ser un gran narrador de historias, preocuparte por la gente, entrenarla y todo lo demás. Todas estas son habilidades que están disponibles para todo mundo. Si alguna vez ayudaste a formar una liga de soccer, una asociación de padres de familia o un club de ajedrez, si alguna vez formaste parte de una campaña política o comité de la iglesia, si entrenaste a un equipo o formaste tu propia banda de música, entonces ya sabes qué es construir una red. No necesitas vendedores altamente capacitados para duplicar lo que hagas, solo personas dispuestas a aprender los rudimentos del negocio y las habilidades de comunicación, y que puedan crecer en lo personal para convertirse en empresarios con decisión propia y capacidad para formar equipos. Muy poca gente es buena en ventas, pero casi todo el mundo puede hacer redes, entrenar a otros y construir equipos, lo cual significa que el negocio está abierto a cientos de millones de vecinos tuyos. Y eso, a su vez, significa que ya tienes un negocio expandible y susceptible de duplicarse. En cuanto éste cuente con 5 personas, y luego 50, habrá dominado las experiencias básicas que se requieren para crecer a 500, 5000 y la cifra que siga. Lo cual nos lleva al tema del liderazgo. Habilidades de liderazgo sin comparación.
Cuando comencé a investigar el mundo de las redes de mercadeo, fui a varias reuniones y eventos en los que escuché a mucha gente hablar al frente del salón, con la intención de inspirar a otros a encontrar su grandeza personal. Mientras escuchaba a esos individuos contar sus historias sobre cómo empezaron con nada y eventualmente se convirtieron en gente rica, más allá de lo que jamás imaginaron, comprendí que este negocio hacía por la gente lo mismo que mi padre rico me había indicado que hiciera. No solo enseñar los principios del negocio, sino formarlos como líderes. Aunque daba la impresión de que hablaban mucho sobre dinero, aquellas personas en realidad estaban inspirando a otros a salir de sus caparazones, a ir más allá de sus miedos y a perseguir sus sueños. Pero hacer eso exige que el orador tenga habilidades de liderazgo, porque aunque mucha gente repite los lugares comunes sobre los sueños, pasar más tiempo con la familia y alcanzar la libertad, muy pocos oradores logran inspirar confianza y motivación suficientes para hacer que otros sigan sus consejos. No se trata nada más de memorizar y repetir las palabras correctas, sino de desarrollar la habilidad de hablar de manera directa al espíritu de otros. Esta cualidad va más allá de las palabras, es liderazgo genuino. El liderazgo es la fuerza que hace que todo tome forma. El liderazgo es lo que construye los grandes negocios. Tal vez, en tu opinión, las habilidades de liderazgo deberían estar incluidas en el activo número 1, una educación de negocios en el mundo real, o en el activo 2, un camino provechoso de desarrollo personal. Esa observación me parece razonable. Podrías argumentar su aparición en ambos. Sin embargo, la verdad es que tener la capacidad de guiar a otros es una habilidad tan valiosa, poderosa y poco común, que es legítimamente un activo por sí misma y merece un capítulo propio. Todas las otras habilidades de negocio son ingredientes esenciales, pero el liderazgo es la fuerza que hace que todo tome forma. El liderazgo es lo que construye los grandes negocios. Hablarle directamente al espíritu. Yo crecí en las décadas de los 50 y 60. Y creo que John F. Kennedy fue uno de los más grandes oradores que he escuchado, cuando le dijo a la nación, en mayo de 1961, que íbamos a poner a un hombre en la luna en menos de 10 años. Nuestros científicos no tenían idea de cómo lograrían tal cosa. Era algo que trascendía cualquier ambición. Era demencial. Y sin embargo, lo hicimos. A pesar de que JFK fue asesinado menos de 3 años después de hacer esa declaración, y con 3/4 de década todavía por correr, su liderazgo había sido tan poderoso y convincente que la visión trascendió su muerte. A pesar del asesinato, de la catástrofe de Vietnam, de que a la nación la azotaran los disturbios y la división, y de que el manejo de la presidencia pasara de las manos del vicepresidente de JFK a las de Richard Nixon, su rival, ¿qué fue lo que hicimos? Pusimos a un hombre en la luna en 1969. Por supuesto, en menos de una década. Eso es liderazgo, el poder de hacer que las cosas sucedan por la mera fuerza de la visión que se comparte. Los líderes genuinos pueden mover montañas. En Vietnam, descubrí que los grandes líderes no eran los individuos rudos que gritaban y vociferaban, o que eran abusivos en el aspecto físico. Al calor de la batalla, descubrí que con frecuencia los más grandes y valientes líderes eran callados, pero cuando hablaban, lo hacían para nuestra alma y espíritu. El dinero no va al negocio que tiene los mejores productos o servicios, sino al que cuenta con los mejores líderes. Todos los grandes líderes han sido maravillosos narradores que pudieron comunicar su visión de tal manera que lograban que los otros también la vieran. Seres como Jesucristo, Buda, la Madre Teresa, Gandhi, Mahoma. Todos ellos fueron grandes líderes, lo que implica que también fueron excelentes narradores. El dinero no va al negocio que tiene los mejores productos o servicios, sino al que cuenta con los mejores líderes. Un negocio que olvida cómo contar su propia historia en muy poco tiempo estará en quiebra, incluso si tiene toneladas de inventario. Cada vez que me encuentro con un negocio que tiene problemas financieros, por lo general se debe a que el líder no logra comunicar la visión de la compañía, es decir, a que él o ella
no pueden contar la historia. Tal vez son inteligentes, pero no tienen habilidades de comunicación, al menos no las indispensables para un líder. Las habilidades de liderazgo que necesitas desarrollar para el cuadrante D son muy distintas a las habilidades de administración que tan a menudo se necesitan para los cuadrantes E y A. Pero no me malinterpretes, las actividades de administración son importantes, es solo que hay una gran diferencia entre estas y las habilidades de liderazgo. Los managers no son necesariamente líderes, y los líderes no son necesariamente managers. Conozco a mucha gente del cuadrante A, el de los especialistas o propietarios de negocios pequeños, a quienes les gustaría expandir sus negocios, pero no pueden hacerlo por la siguiente razón: carecen de habilidades de liderazgo. Nadie quiere seguirlos, sus empleados no confían en ellos, ni se sienten inspirados por sus acciones. He conocido a muchos managers de posiciones intermedias que no pueden subir por el escalafón corporativo porque no se pueden comunicar con otros. El mundo está lleno de gente solitaria que parece no poder encontrar al hombre o mujer de sus sueños tan solo porque no logran comunicarle a alguien más lo buenas personas que son. La comunicación afecta a todos los aspectos de la vida, y esta es la habilidad que se enseña en las redes de mercadeo. Los líderes de redes de mercadeo a veces se describen a sí mismos como narradores extremadamente bien pagados, y de hecho, son los narradores mejor pagados, y hay una razón sencilla para eso: son de los mejores. Cuando comencé a asistir a los entrenamientos de negocios de redes de mercadeo, llegué a conocer a propietarios de exitosos negocios en el mundo real, quienes habían comenzado de cero. Muchos eran grandes maestros porque impartían el conocimiento basándose en la experiencia, no en la teoría. Debido a que asistía a muchos seminarios de negocios, a menudo me descubrí asistiendo porque estaba de acuerdo con lo que decían acerca de lo que se requiere para sobrevivir en las calles de los negocios del mundo real. Después de los seminarios, a veces hablaba con los instructores. Me sorprendió mucho enterarme de cuánto dinero ganaban, aparte del que obtenían de sus negocios, también de sus inversiones. Algunos de ellos ganaban bastante más que muchos directores ejecutivos de las corporaciones norteamericanas. Además de todo lo anterior, estos instructores tenían algo más que me impresionaba bastante. A pesar de que eran adinerados y ciertamente no tenían por qué estar conduciendo aquellos eventos, sentían pasión por enseñar y ayudar a sus semejantes. Entonces, empecé a comprender que, a diferencia del tradicional negocio corporativo o gubernamental, que consiste en otorgarles ascensos solo a algunos y mantener contentas a las masas de empleados con un cheque de nómina constante, el negocio de redes de mercadeo se basa en que los líderes motiven a la gente. Aquellos instructores del ámbito de las redes de mercadeo no decían: si no tienes un buen empleo, perderás tu empleo. Decían: déjame ayudarte a ser mejor y lograr más. Mientras quieras aprender, ahí estaré para enseñarte. Somos parte del mismo equipo. Un tipo de líder muy especial. Mucha gente tiene cualidades de líder, pero estas no siempre salen a flote porque no tienen oportunidad de hacerlo. Mi padre rico entendía muy bien esto. Una de las razones por las que me motivó a entrar al cuerpo de Marina y luego a ir a la guerra de Vietnam fue para que yo pudiera desarrollar mis habilidades de liderazgo. Sin embargo, tú no tienes que unirte a los marines para que el líder que hay en ti florezca. Esa oportunidad te la pueden brindar las redes de mercadeo. Y lo mejor de los programas de liderazgo en este tipo de negocio es que te ayuda a desarrollar un tipo muy particular de liderazgo. Las redes de mercadeo tienden a desarrollar el tipo de líder que influye en otros, porque es un gran maestro y porque enseña a los demás a cumplir sus sueños de vida. El ejército desarrolla un tipo de líder que inspira a otros hombres y mujeres a defender a su país. El mundo de los negocios desarrolla un tipo de líder que forma equipos para vencer a la competencia. Las redes de mercadeo tienden a desarrollar el tipo de líder que influye en otros porque es un gran maestro y porque enseña a los demás a cumplir sus sueños de vida. En lugar de vencer al enemigo o a la competencia, la mayoría de los líderes de redes de mercadeo solo inspira y enseña a otros a encontrar, sin dañar a nadie, la riqueza financiera que este mundo les ofrece.
Desarrollar la capacidad de liderazgo es parte del valor intrínseco de las redes de mercadeo. Naturalmente, podrías aprender liderazgo en cualquier otro sitio. Los ámbitos del ejército, gobierno y corporaciones, como otros ámbitos de la vida, producen líderes, pero no muchos. El liderazgo genuino es algo muy poco común, excepto en las redes de mercadeo. John tiene una perspectiva muy interesante de la razón de esto. John: lo que las redes de mercadeo tienen es que vinculan una amplia estructura de compensación a un campo de gente que está conformado al 100% de voluntarios. No vas a encontrarte a un solo distribuidor de redes que cheque tarjeta o que tenga que ir a trabajar. Como todos son representantes independientes, no se les puede contratar ni despedir. Todo mundo está ahí de forma voluntaria. Nadie te puede decir qué hacer ni darte órdenes. Entonces, ¿por qué funcionan? ¿Cuál es el motor que impulsa a la máquina? La respuesta es una sola palabra: liderazgo. Asimismo, el liderazgo que desarrolles en tu negocio de redes de mercadeo se expandirá a todos los demás ámbitos de tu vida. Los 4 elementos de liderazgo. Las escuelas tradicionales te entrenan para que seas buen empleado. Estas se enfocan en una cosa solamente: tu habilidad mental. Si puedes resolver ecuaciones, comprender lo que lees y obtener buenas calificaciones en las evaluaciones, serás considerado suficientemente inteligente como para dirigir una empresa. Pero eso es ridículo. Yo soy un empresario exitoso hoy en día, gracias al entrenamiento que recibí en la Marina. Las escuelas militares te preparan para ser un gran líder, pero no solo se enfocan en la mente, sino en las capacidades emocionales, físicas y espirituales. Ahí te enseñan a funcionar bajo presión extrema. Yo tuve la suerte de volar un helicóptero en Vietnam, pero jamás habría regresado de ahí si no hubiera desarrollado mi espiritualidad. Si esta no hubiera sido fuerte, entonces el miedo, emoción, se habría impuesto y posiblemente me habría paralizado físico al tratar de activar los controles del artillero. Tener estos 4 elementos, mental, emocional, físico y espiritual, y que funcionaran en armonía, me ayudó a llevar a buen fin cada una de mis misiones. Todo lo anterior también me proveyó el conocimiento y la comprensión necesarios para ser un buen líder en el mundo de los negocios, porque estos son exactamente los 4 elementos de liderazgo que se requieren para tener éxito: mente, espíritu, cuerpo y emociones. Si no puedes controlar estos 4 aspectos de ti, fracasarás. Y si no puedes ayudar a tus empleados a desarrollarlos en sí mismos y a convertirse en líderes eficientes, también fracasarás. Es así de sencillo. En las escuelas militares también te enseñan que estar al frente significa que no te debe importar si le simpatizas a los demás o no. Por supuesto, todos deseamos agradar a los otros, pero para ser un gran líder tienes que establecer límites, supervisar el comportamiento de tu personal y hacer lo necesario para corregir errores si se requiere. A veces tú mismo tendrás que reprender a otros. Sí, va a suceder, no hay manera de evitarlo, pero no te preocupes, porque ahora te voy a decir algo positivo que también pasará. Formarás el mejor equipo posible, uno que entienda qué esperas, cuáles son tus límites, qué toleras y qué no.